Bueno, bienvenidos a Rust 1.0.1. ¿Qué? Creo que el término 1.0.1 ya... ¿Me oís bien? ¿Sí? El término 1.0.1 ya ha salido hoy en alguna charla, pero bueno, yo lo explico un poquito. Es la denominación que dan las universidades americanas para denominar eso, los cursos introductorios de cualquier materia. Y bueno, la idea de hoy es que bueno, en 30 minutos no da mucho tiempo a mucho curso introductorio, ¿no? Pero mi idea de hoy es que salgáis de aquí con tres preguntas, al menos tres preguntas respondidas, ¿no? Son tres preguntas muy básicas, que es la primera, de la que ya me ha hecho un poco spoiler Roberto, que es ¿qué es Rust?, ¿no? Que es muy básico. La segunda es ¿por qué era necesario un lenguaje de programación como Rust? Porque Mozilla empezó a trabajar en ello. Y la última es ¿cómo podéis empezar a cacharrar un poquito con Rust?, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Fernando Jiménez, trabajo para Mozilla Research. Concretamente trabajo en el proyecto este del perro y la rueda, que se llama Servo. Y la idea de Servo es un poco volver a hacer los mismos pasos que hicimos con Gecko dentro de Mozilla, pero teniendo en cuenta que a día de hoy las máquinas son más potentes, tienen más cores, tienen GPUs más potentes. La idea es pillar todos los pasos del pipeline de un renderizado web y tratar de mejorarlo. Y de hecho con Servo surgió un poco la necesidad de eso, ya que tenemos nuevas máquinas, igual también tenemos que buscar nuevas herramientas, ¿no? Y de ahí salió un poquito la idea de Rust, ¿no? Es decir, hasta ahora veníamos trabajando con C++, igual, pues, aparte de crear un motor web nuevo, pues también creamos un lenguaje de programación, ¿no? Y así nos sobra el tiempo, pues ya lo aprovechamos. Y bueno, Servo a día de hoy no es un motor web que pueda estar a la altura de WebKit o de Gecko o de Blink en términos de funcionalidad, pero sin embargo, en términos de performance y de rendimiento en partes del pipeline del renderizado web, la verdad es que estamos consiguiendo muy buenos resultados. Y lo que estamos haciendo desde Mozilla es que, en lugar de esperar a tener todas estas APIs necesarias para tener un motor web que sea capaz de ser la base de un navegador real para un usuario, lo que estamos haciendo es coger piecitas de Servo que ya están completas y tratar de completarlas aún más para llevarlas al nivel de producción y meterlas en Firefox. De hecho, el último proyecto en el que he trabajado es este de Quantum CSS, que básicamente consistía en coger el motor de estilos de Servo, que tiene procesamiento paralelo y va bastante rápido, y meterlo en Firefox. De hecho, si sois usuarios de Firefox, desde la versión de Quantum, la versión 57, que salió hace unas semanas, unos meses, estaréis usando código Rust y igual habéis percibido un poquito de mejora, sobre todo en la estabilidad y en la velocidad del navegador. Y bueno, pasamos al primer bloque de la charla, que es la respuesta a esa pregunta de qué es Rust, ¿no? Que bueno, la respuesta la he cogido de la web oficial, ¿no? Rust es un lenguaje de programación de sistemas, como ya me ha hecho el spoiler Roberto, ya sabíais, ¿no? Que corre extremadamente rápido, que previene segfaults y garantiza la seguridad en un entorno multithread. La idea de Rust surgió de un ingeniero de Mozilla que empezó como un proyecto personal suyo, que trabajaba en Mozilla por entonces en el 2005, ahora trabaja para Swift. Y no fue hasta 2009 que Mozilla empezó a sponsorizar el proyecto. La versión 1.0 del compilador salió en mayo del 2015 y un detalle curioso del compilador es que está escrito en Rust. Me parece curioso que un compilador esté escrito en el lenguaje que compilan. La versión inicial de Graydon Hoare estuvo escrita la diseñó y la escribió en OCaml, pero cuando Mozilla cogió un poco las riendas del proyecto en 2009, el equipo de research de Mozilla decidió que una buena manera de experimentar con el lenguaje era pues eso, hacer un poco de metalenguaje, ¿no? El usar Rust para compilar, para crear el compilador, ¿no? La versión estable actual es la 1.24 y tenemos un ciclo de release de 6 semanas en 3 canales. Está Nightly, que no son 6 semanas, es una build nocturna, ¿no? cada día. Y luego Beta y Stable, que sí son cada 6 semanas. El Rust cada vez tiene más tracción en la industria, tiene mejor acogida. Y los logos estos que veis aquí los he cogido también de la página oficial, de la sección de amigos de Rust. Y veis ahí nombres importantes como Samsung, Mozilla evidentemente, NPM, Telenor, Dropbox, Canonical, que son la gente de Ubuntu. Y esta gente son la gente que están usando ya Rust en producción y que lo han hecho público.
En estas slides no sale, por ejemplo, Google o Facebook o GitHub o Oracle, pero me consta que están trabajando en ello porque tienen ofertas públicas, están buscando gente que sepa trabajar en Rust, ¿no? Y decía que Rust cada vez tiene mejor acogida en el mundo de la industria de la tecnología, ¿no? Y normalmente el atractivo de Rust viene suscitado por estas novedades tecnológicas, ¿no? Por su seguridad, por su estabilidad, etcétera. Pero a mí también me gustaría destacar el otro aspecto, el aspecto humano de Rust, ¿no? Tiene la parte de la comunidad, que tiene una comunidad muy, digamos, vibrante, que es súper acogedora, con gente que tiene un nivel tremendo de temas de compiladores, lenguaje, etcétera. Y es que yo creo que a día de hoy el Rust seguramente no estaría al nivel al que está ahora y no tendría un futuro tan brillante como tiene a priori si no llega a ser por la comunidad. De hecho, en un par de slides anteriores ponía que Mozilla sponsoriza el proyecto, no tiene el ownership. Es que realmente el ownership del proyecto lo tiene la comunidad. De hecho, si analizamos el número de commits del compilador, que vienen de gente que tenga un email @mozilla.com, creo que el número de commits no llega al 15% y eso da una idea de, pues eso, del peso que tiene la comunidad sobre el desarrollo del lenguaje. Igual no es una métrica muy justa, ¿no? Porque no todo el mundo dentro de Mozilla usa su cuenta de Mozilla de email para publicar código, pero bueno, os da una idea de eso, del peso de la comunidad. De hecho, cualquier miembro de la comunidad puede evolucionar el lenguaje, puede proponer un cambio a través de este sistema de RFCs que tiene, que bueno, Rust tiene un GitHub en el que cualquiera que quiera proponer un cambio simplemente tiene que crear un pull request y explicar pues eso, el cambio que quiere aplicar al lenguaje, discutirlo y si hay un acuerdo en la comunidad puede empezar a programarlo y hacer el cambio, ¿no? Y la comunidad no solo evoluciona el lenguaje en sí, sino que también evoluciona el ecosistema del lenguaje, ¿no? Esta web que tenéis aquí, la de crates.io, es el registro de crates de Rust. Un crate en Rust es una librería. Y bueno, veis que hay ya 14.000 librerías y bueno, empieza a ser un ecosistema bastante curioso. Por hacer una analogía que seguramente sea más popular que la de crates.io, esta web o este registro es lo que NPM es para JavaScript. NPM o creo que ahora también Yarn, ¿no? Y bueno, pasando al segundo bloque de la charla, tratando de responder la pregunta de por qué era necesario Rust, yo creo que históricamente siempre en el desarrollo de software ha habido, y especialmente en el desarrollo de navegadores, hemos tenido esta tensión entre seguridad y velocidad, ¿no? Y es que especialmente para los desarrolladores de navegadores hemos tenido que utilizar herramientas que nos den acceso a lo que se dice al bare metal, ¿no? Que nos den acceso al control de la memoria, al control de la máquina para aprovechar los recursos lo mejor posible, ¿no? Especialmente ahora que empezamos a tener máquinas que, pues eso, con múltiples cores, con GPUs importantes, etc. Y aparte de usar herramientas como C++, hemos tenido que programar pues eso, teniendo diferentes hilos de ejecución, ¿no? Para que el navegador no bloquee. Porque como está diseñada la web, pues es necesario que el código en un navegador pues, se ejecute en múltiples threads, ¿no? El tema es que con C++, y especialmente trabajando en un entorno con múltiples hilos, es bastante sencillo tener errores y pues eso, C++ es un lenguaje bastante, digamos, inseguro que no te da las garantías suficientes como para lanzar tu código en producción con la certeza de que no vas a tener pues, problemas de memoria, faults o incluso condiciones de carrera en datos, etcétera, ¿no? Y es que si le pusiésemos voces a los lenguajes de programación, yo creo que C++ diría algo así como: estas son las reglas, tú eres un tío inteligente, síguelas y seguramente no pase nada, ¿no? Si le pusiésemos voz a un lenguaje como Java u otro que tenga un recolector de basura, como JavaScript, por ejemplo, yo creo que el discurso sería algo así como: bueno, tú no te preocupes por esto de la memoria, déjamela a mí, que ya me encargo yo, pero me tienes que dar un ratejo para que coloque cada cosa en su sitio, ¿no? Y vea lo que ya no usas y liberarlo, y luego ya si eso ya te dejo continuar con la ejecución del programa, ¿no? Con Rust el discurso trata de ser un poco diferente. Es en plan, tú programas sin miedo, que ya, si veo que estás haciendo algo mal, ya te aviso, ¿no?
Y es que la idea de Rust es un poco seguir teniendo esas ventajas que teníamos con lenguajes como C o C++, que nos dan acceso al metal, nos deja controlar la memoria, nos deja pues, hacer cosas bastante, digamos, de bajo nivel, pero sin perder la facilidad y sobre todo la seguridad que tenemos con lenguajes como Java o JavaScript, ¿no? Con recolección de basura. De hecho, digamos, el eslogan no oficial de Rust es ese que tenéis aquí, que es velocidad, seguridad y paralelismo, escoge los tres, ¿no? Y un poco partiendo de este eslogan, yo creo que me gustaría destacar estas tres partes importantes del lenguaje dentro de las características de Rust, que son, bueno, no me da tiempo a explicarlas todas, pero he cogido estas que creo que son las más significativas, que bueno, la primera es esa que decía de mantener la velocidad, pero también manteniendo la sencillez, seguridad de la memoria sin recolector de basura y threads sin condiciones de carrera en datos. Un detalle importante de Rust es que no soluciona todas las condiciones de carrera, únicamente soluciona las condiciones de carrera en datos. O sea, temas como bloqueo de múltiples en un mutex por múltiples threads, ese tipo de cosas no lo bloquea. O sea, no lo soluciona. Solo soluciona el hecho de que varios consumidores, de que pueda haber condiciones de carrera cuando hay varios consumidores y varios lectores de un mismo dato desde diferentes threads, ¿no? Y bueno, un poco para ilustrar estos tres puntos he puesto varios lenguajes. En este caso, el primero de ellos es en Ruby. Esta función lo que trata de hacer es coger un string y básicamente dice si dentro del string todos los caracteres son espacios en blanco o no. Lo que hace es usar una expresión regular y la performance no es muy buena. De hecho, esto fue un poco sonado porque en el desarrollo de Ruby on Rails esto era un cuello de botella en el framework y de hecho, bueno, luego veremos que bueno, tiene 1 millón de iteraciones por segundo y la solución que dieron es reescribirlo en C++. La función que veis aquí es un poquito más compleja que la otra, ¿no? Tiene ahí por la comparación de los coid points y demás, pero la performance realmente es mucho mejor, es 10 veces más que la anterior y bueno, consiguieron lo que buscaban, que pues eso, es incrementar la performance, pero perdieron un poco la sencillez y la abstracción que tenían antes con Ruby, ¿no? Si vemos la versión en Rust, vemos que mantenemos la sencillez de Ruby. La función se ejecuta, o sea, tiene simplemente una línea de código que hace exactamente lo mismo y mantenemos la performance de C++. De hecho, la mejoramos un poquito. Llegamos a 11 millones de iteraciones por segundo. Otro ejemplo en este caso para ilustrar el concepto de memoria segura es, bueno, tengo un par de ejemplos de las cosas chungas que podemos hacer con C++ y que el compilador nos deja hacer, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es crear un puntero único, al que bueno, le asignamos un puntero a un entero, tratamos de mostrarlo por pantalla y llamamos a una función add1, que bueno, en el caso de un unique pointer, no sé si conocéis C++, con el stdmove lo que hacemos es transferir el ownership de ese puntero al origen al que lo mandamos, ¿no? En este caso la función add1. Ahí transferimos el puntero y le sumamos 1 al valor referenciado, ¿no? Luego, al volver a la función principal, lo que hacemos es intentar volver a imprimir por pantalla el valor que habíamos referenciado anteriormente, ¿no? En este caso, si compilamos el código, nos deja compilarlo. Y al ejecutarlo, efectivamente, muestra el 5, que era el valor referenciado, pero al volver al programa principal, causa un segfault. Y de hecho, el compilador no nos dice absolutamente nada, no da ningún warning. Si miramos la versión de Rust, tratando de hacer exactamente lo mismo, que es crear un puntero. En este caso, en Rust tenemos, para poner memoria en el heap, para reservar memoria en el heap, tenemos los boxes, que la manera de trabajar del box es muy similar al unique pointer de C++. Es eso, te deja reservar memoria en el heap y cuando se va de scope, cuando acaba el programa, como el puntero en sí está en el stack, lo que hace es liberar la memoria que ha reservado en el heap. Entonces creamos el box con un 5 igual que hacíamos antes,
lo mostramos por pantalla, llamamos a la función add1 y en este caso, en el caso de C++ me gusta mucho porque semánticamente es muy correcto, ¿no? El decir stdmove, quiero mover el ownership del puntero a la función a la que estoy llamando, pero en el caso de Rust es por defecto, o sea, no hace falta decirle move de X, porque el comportamiento por defecto es mover el ownership. Bueno, eso normalmente es así, solo pasa en los closer que hay que decirle que si quieres mover o no el ownership, pero bueno, eso es un poquito más avanzado. Lo que hacemos es, dentro de la función add1, igual que hacíamos antes, sumamos 1 al valor referenciado y al volver al main volvemos a intentar imprimirlo. En este caso, si intentamos compilar este código, el compilador nos dice que no podemos, que estamos haciendo algo chungo, y lo que nos dice es que estamos intentando usar un valor que habíamos movido, o sea, que ya no nos pertenece, le hemos transferido el ownership de ese valor, en este caso de un puntero apuntando un valor, ¿no? Y ya no podemos usarlo, básicamente. Otro ejemplo de otra cosa que puedes hacer mal en C++, en este caso es un poco más tricky, ¿no? Porque en el caso anterior podéis decir que, bueno, sobre todo si sois programadores de C++, podéis pensar que es algo muy obvio, ¿no? Decía que la semántica de C++ en este caso está muy bien, ¿no? Te está diciendo que estás transfiriendo el ownership, estás diciendo move del ownership a otro sitio. Serías tonto si lo intentas usar luego, ¿no? Pero otras veces el propio código no te da tantas pistas de que estás haciendo mal, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es crear un vector de la librería estándar de C++, que bueno, la manera de funcionar de C++ es, también de Rust, es reservar en el stack 12 bytes con un puntero a los datos que vas a almacenar en la pila, los datos que vas a crecer dinámicamente, ¿no? 4 bytes para la capacidad de esa reserva de memoria que has hecho en el montón y luego los 4 bytes de length para almacenar cuánto llevas ocupado de esa reserva de memoria que has hecho, ¿no? En este caso vamos a suponer que hemos reservado un único bloque de memoria para hacer el ejemplo cortito, ¿no? Entonces lo que hacemos es meter en el vector un 5, obtenemos una referencia a ese valor que hemos metido en el vector y lo que hacemos es volver a meter un valor en el vector. Como hemos llegado a la capacidad máxima de esa reserva de memoria que habíamos hecho, lo que hace C++ es coger lo que había en ese espacio de memoria reservado, copiarlo a un espacio nuevo que tiene que reservar para almacenar tanto los valores anteriores como el nuevo que quieres meter y un poquito más. Y lo que hace es que los valores antiguos, el espacio de memoria antiguo, lo elimina, lo destruye, con lo cual te queda una referencia inválida. Esto el estándar de C++ lo especifica, que una vez que haces un pushback en un vector, todas las referencias anteriores quedan invalidadas. Con lo cual, al pasar a la siguiente línea de ejecución, lo que define el estándar de C++ es que puede pasar cualquier cosa. Lo que ocurre es un undefined behavior, ¿no? En el caso de mi máquina muestra un 0. En otras máquinas puede llegar incluso a un segfault. No sé si depende del compilador o de qué, pero simplemente es indefinido, ¿no? El comportamiento. Si hacemos esto mismo en Rust, bueno, creamos un vector, que es muy similar, metemos un 5, obtenemos la referencia, printamos el valor por pantalla, volvemos a meter un valor en el vector, volvemos a intentar pintar el valor y el compilador nos dice que no podemos hacerlo. Dice que dice un poco lo que dice el estándar de C++, ¿no? que tienes una referencia no válida y que no puedes seguir usándola, porque lo que has hecho es has hecho un borrow de esa. Esto igual os lo explico luego en los conceptos de borrowing y ownership, que lo vais a entender un poquito mejor. Eso, ahí vamos. Rust lo que hace para controlar todo esto tiene lo que llama el borrow checker. Rust introduce estos conceptos de ownership y borrowing, y lo que hace es, digamos,
forzar una serie de reglas muy estrictas para que no te saltes, pues eso, para que no te pasen estas cosas, básicamente. En Rust hay tres maneras de obtener una referencia a un dato. La primera de ellas es ser el owner del dato, ¿no? O sea, tú has creado ese dato, te pertenece o te lo han prestado y te han transferido el ownership de ese dato. En ese caso, tú pues, puedes hacer lo que quieras con el dato, ¿no? El dato es tuyo y, bueno, ¿me entendéis, no? Tienes total control sobre él, puedes escribir, puedes leer el dato y puedes transferirle el ownership a cualquier otra parte de tu código. Una segunda opción es obtener ese dato a través de lo que se llama un mutable borrow, que es una referencia mutable. En ese caso, vuelves a tener control sobre él de manera que puedes escribir y puedes leer, pero hay una restricción muy importante que el borrow checker de Rust enfuerza, que es que solo puede haber una referencia mutable en todo momento. O sea, puede estar el owner del dato y una referencia mutable. O sea, puede haber dos personas, digamos, no dos personas, dos partes del código, una que tenía el ownership y es el que te ha prestado el dato, y tú que lo has pillado y te han dado permisos para modificarlo. La tercera opción es obtenerlo a través de una referencia inmutable. En este caso puede haber tantas referencias inmutables como se quiera. La única restricción es que puedes leer el dato, pero no puedes modificarlo. Lo que hace esto es impedir que haya los problemas anteriores, pero también que haya problemas de, lo que decía antes, de condiciones de carrera en datos en entornos multithread, ¿no? O sea, algo tan sencillo como que el compilador lleve un track de quién es el owner de la variable, del dato en cada momento, tiene resultados tan satisfactorios como controlar que no haya condiciones de carrera en datos en entornos multithread, ¿no? Que viene siendo un problema que en Mozilla teníamos históricamente en el desarrollo de Firefox. Había muchos problemas de seguridad por segfaults y condiciones de carrera, etc. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para poner ejemplos gráficos para entender el tema de ownership y borrowing, pero al ser el pilar básico sobre el que Rust monta todo el tema de seguridad, lo que he hecho ha sido poner un link a un blog que me parece que lo tiene muy bien explicado, en el que hace una analogía entre el tema del ownership y el borrowing, con un libro de colorear y un rotulador. El post es de una chica que se llama Gina Lee, que trabajaba en mi equipo en Servo durante un internship. Y bueno, luego colgaré las slides, no sé si en mi Twitter o las colgará Juan en el Twitter de la conferencia, pero os recomiendo que si podéis le echéis un vistazo, porque tiene dibujitos ahí de eso, del libro y el rotulador y muñequitos pasándose el libro, y luego tiene código donde lo compara las imágenes con el código, y se ve muy bien el concepto, ¿no? Y ya pasamos a la tercera parte de la charla y la parte final, que es el cómo podéis empezar a usar Rust desde hoy mismo, si os interesa, claro. La manera más sencilla es online. No necesitáis instalar el compilador. Tenéis el playpen de Rust ahí en playrustlang.org. Y el playpen es muy curioso. Bueno, aparte de compilar y ejecutar Rust, permite cosas bastante chulas, como ver la representación intermedia del compilador, permite compilarlo a WebAssembly, ver lo que hace el VM con el código, permite formatear el código, permite pasarle un linter, permite hacer una cosa muy chula para cuando estás aprendiendo y le quieres pasar el código a alguien, que es compartir ese código directamente desde el playpen o crear un gis en GitHub, subirlo a GitHub y pasar el enlace ese, ¿no? Te permite también usar diferentes versiones del compilador. Puedes usar Nightly Beta o la estable, como decía anteriormente, y bueno, tienes diferentes syntax highlightings y es muy configurable. La otra opción para empezar a usar Rust es instalándolo localmente. Podéis usar, bueno, la manera oficial es a través de RustApp. Desde hace, creo que un par de semanas, antes RustApp era un proyecto aparte de Rust, pero creo que lo han incluido ya, digamos, en el roadmap oficial del equipo de Rust.
Por hacer nuevamente una analogía de algo un poco más popular que RustApp, digamos que RustApp es para Rust lo que NVM es para Node, para Node, básicamente. RustApp te permite instalar las diferentes versiones del compilador, tanto en cualquiera de los 3 canales como versiones antiguas, e incluso puedes instalar toolchains para hacer cross-compiling en diferentes plataformas. Otra herramienta imprescindible en el desarrollo de Rust es Cargo. Nuevamente haciendo una analogía con algo un poco más conocido, Cargo es lo que NPM es para Node. Es el manager de paquetes, pero te deja hacer un montón de cosas. O sea, Cargo te deja manejar todas las dependencias de tu aplicación, te deja inicializar la aplicación en formato binario, en formato librería, te deja pasarle test, te deja lanzar la generación de la documentación, te deja lanzar test de benchmarking. En fin, es una herramienta muy potente y que es básica en el uso diario de Rust. Rust tiene integrado también su sistema de testing, te permite hacer test inline o fuera del código, te permite crear módulos de test, simplemente poniendo el keyword ese de test encima de la función y lanzando cargo test, como ya he dicho antes. Te permite hacer test unitarios, test de integración o test de benchmarking. El soporte IDE a día de hoy no es perfecto. Afortunadamente, el año pasado metieron en el roadmap el desarrollo de una herramienta que se llamaba Rust Language Server, el RLS, que lo que hace esa herramienta es, digamos, exponer una API para que los IDEs puedan consultar los datos de una compilación directamente del compilador, ¿no? Y desde entonces se ha ido mejorando mucho el soporte para IDEs de Rust, ¿no? Hoy en día yo creo que el más completo es el de IntelliJ IDEA, que bueno, tiene un equipo trabajando en el soporte Rust diariamente, y luego VS Code también lo tiene bastante completo, todo a través de plugins o a través de Razer, que es otra herramienta, es parecida al RLS, al Rust Language Server, pero está centrada en el tema de code completion. Rust Nursery es un equipo dentro del equipo de Rust de Mozilla que tiene este repo de código de diferentes proyectos en los que crean proyectitos de ayuda al desarrollo de Rust. Digamos que es como el equipo de DevTools dentro del equipo de Rust en Mozilla, ¿no? Tienen el proyecto este que comentaba anteriormente, el de RLS, y luego un par de utilidades que son bastante útiles y que tenéis integradas en el Playpen, que son Clippy, que es el linter de Rust, que bueno, el nombre viene un poco del editor de Microsoft, y luego Rust Format, que es el autoformatter de Rust. Antes comentaba que la comunidad de Rust es muy importante, es súper welcoming y tiene un montón de canales de comunicación. Tiene un par de foros en Discord, el de users, que es un poco más para soporte de gente que está aprendiendo Rust o simplemente que tiene un problema puntual con código Rust. Y luego está el tema del Discord de internals, que es donde se discute un poco todo el diseño del compilador y los problemas que hay con el diseño o con el desarrollo del compilador. Luego está el canal de Reddit de Rust, que tiene muchísima actividad. Y luego el tag de Stack Overflow también un poco para problemas de usuario, que el contenido es muy parecido al del Users Discourse, ¿no? Luego tenemos un montón de canales de IRC. En Mozilla la comunicación históricamente siempre ha sido a través de IRC y bueno, ahí he puesto solo el de Rust Beginners, pero hay Rust cualquier lenguaje que os podáis imaginar, en español, en lo que sea, en ruso, en rumano. Hay como, no sé, 50 canales de Rust en el IRC de Mozilla. Recursos para aprender también hay un montón. Tenéis el libro de Rust, que lo podéis leer online gratis. Hay 2 versiones. La semana pasada, la segunda versión, pasó a ser la oficial. Y luego podéis comprarlo en formato físico, desde hace poquito también. En este caso compraréis la segunda versión. Si os gusta más aprender a través de tutoriales o de ejemplos, tenéis la web de Rust by Example, que bueno,
tiene una serie de tutoriales de varios niveles que también está muy bien. El Rastonomicon, que es para temas un poquito más avanzados. El FAQ de Rust, que en este caso no es algo cortito, es bastante profundo. De hecho, al principio era parte del libro y luego lo sacaron a la web oficial. Y luego la web esta de Rust Learning es un repo de GitHub donde tenéis un montón de información. Tenéis enlaces a vídeos, libros para temas avanzados, charlas, podcast, etc. Y acabo comentando que desde enero de este año, Salva, Juan Gómez, que es un antiguo compañero de Mozilla, y yo, creamos la comunidad esta de MathRust. Y bueno, la idea de la comunidad es pues eso, compartir nuestro entusiasmo por el lenguaje. Y ahora es un gran momento si queréis aprender Rust para uniros a la comunidad, porque la idea es empezar a hacer tutoriales y más que tutoriales, workshops a nivel introductorio. Y nada, si os queréis unir, estaremos encantados de recibiros allí. Y nada más, muchas gracias por la atención.